Doctor Carlos Augusto, tiene usted el uso de la palabra. Le agradecemos encender la pantalla y su micrófono. Muchas gracias. Presidente, muchas gracias a usted por la invitación. Aquí estoy en la plataforma. Les agradezco a todos por abrir estos espacios para participación por parte de la sociedad civil. Creemos que resulta indispensable que en el marco del presente proyecto de acto legislativo se consideren los retos del sector energético en cuanto al abastecimiento, sostenibilidad, seguridad energética, reactivación económica y, por supuesto, para atender las necesidades de los sectores más vulnerables del país. Recuerden ustedes, señores congresistas, que en Colombia 6 millones de personas cocinan con leña y que se requiere extender la cobertura en los servicios públicos de gas natural GLP y que para esto los no convencionales son un recurso indispensable. En un marco de responsabilidad política y social, es de esperar que el Congreso tenga claras cuáles van a ser las opciones para las personas que continúan utilizando energía de fogón abierto. Frente a esto, el Congreso debe determinar si es viable prohibir el fracking y pretender resolver la pobreza energética llegando con energía solar y o eólica a regiones donde el Estado ni siquiera ha llegado con GLP, una fuente de energía que es más barata y asequible. Además, resulta de la mayor importancia que los señores congresistas consideren las implicaciones que tendrá para el país volvernos dependientes de los mercados energéticos internacionales, que han demostrado tener profundos problemas por haber cedido a las transiciones energéticas forzadas y alejadas de las realidades y capacidades de los países, no solo en cuanto a la explotación, sino en cuanto a la producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución. El aumento en los costos de la energía en distintas partes del mundo es el resultado de políticas equivocadas de los estados y de los gobiernos que pretenden que el mundo saque de un día para otro los hidrocarburos de su matriz energética. Las malas decisiones basadas en buenas intenciones están pasándole una factura muy alta, especialmente a los más pobres. Ante un panorama internacional de incertidumbre en materia energética y ante un entorno cada vez más complejo para las inversiones en este sector, como quedó evidenciado en la reciente cumbre climática en Glasgow, es claro que si los recursos no se aprovechan ahora, a la vuelta de unos años se hará más difícil por las condiciones impuestas por la comunidad internacional y porque el mercado ya no será el mismo. La política de energías renovables impone desafíos frente al abastecimiento de energía. Entonces, ante una decisión como la que se debate hoy, valdría la pena que el Congreso determine previamente de dónde saldrán los recursos para apalancar la transición energética, porque si se sigue avanzando por esta senda prohibicionista, que responde a un activismo alarmista anticientífico, no se podrá aprovechar los recursos de los hidrocarburos que servirían para esa transición. Si hay un interés por el ambiente, antes de prohibir el fracking, basados en percepciones, desinformación y sesgo ideológico, el debate es que se debería estar teniendo en el Congreso sobre cómo resolver los problemas de la deforestación, que es la que más impacta en el cambio climático y en la pérdida de bosques, y la que más afecta a la salud de las comunidades, que para esa región es del 45% del total de la deforestación del país. Son los problemas asociados a las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extracción punible de maderas y el acaparamiento ilegal de tierras los que están provocando esa deforestación. La actividad de la exploración y explotación de hidrocarburos es legal y es objeto de supervisión y de sanciones en casos de incumplimientos y violaciones, lo que no ocurre con las economías ilegales que están depredando el ambiente. Además, las industrias de los no convencionales vienen haciendo desarrollos tecnológicos que permiten que los impactos sean inferiores a las tecnologías convencionales y que permiten además medir y tener mecanismos de mejora. El país lo que requiere son marcos normativos y políticas públicas basadas en evidencia científica rigurosa, contrastada y con los datos suficientemente robustos para evidenciar los efectos y los impactos de la técnica. Por esta razón, hasta no tener los resultados de los proyectos pilotos, el país necesita una mayor responsabilidad política en su toma de decisiones. Recuerden que Colombia solo aporta el 0.57% de la emisión de los gases de efecto invernadero, ocupando el puesto 34 de 184, de menor a mayor, del total de los países monitoreados por el Banco Mundial en materia de producción de CO2. Adicionalmente, de la producción total, según el segundo reporte bienal de actualización de cambio climático, 33% son generados por actividades en tierras forestales, incluida la deforestación, cuya causa principal se le atribuye a los cultivos ilícitos. Bajo este panorama, ¿considera el Congreso de la República que prohibir el fracking es una medida proporcional y adecuada para la descarbonización y para disminuir las emisiones de CO2 del país? Los desarrollos y el perfeccionamiento de la técnica en distintas partes del mundo, las innovaciones tecnológicas y la curva de aprendizaje que da cuenta de buenas prácticas que permiten la exploración y explotación,
con el debido cuidado del ambiente y las comunidades, ayuda a superar el falso dilema que contrapone la vida con el fracking. Se puede explorar y explotar los no convencionales mediante esta técnica, preservando la vida, el agua, el ambiente y protegiendo las comunidades. El riesgo de la contaminación del agua es mínimo y no es producto de la técnica, sino por la falla de la integridad de los pozos, lo cual se puede gestionar. Según una investigación realizada por la... Continúe, doctor. Enciende el micrófono, por favor. Tiene 4 minutos adicionales. Gracias, presidente. Ya me queda muy poco. De acuerdo a una investigación realizada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos a partir de un estudio a 16.828 pozos de una totalidad de 17.948, se presentaron fallas en el 0.06%, es decir, en 10 pozos. Esto quiere decir que, además de las probabilidades son menores al 1%, la contaminación está en el plano de lo accidental y no producto inevitable de la técnica. Retomando el territorio objeto de la presente iniciativa, es importante que en el marco del debate político se determine si el Congreso está considerando el impacto que tendrá esta decisión en las dinámicas de las economías lícitas en Putumayo y en la Amazonía. Es decir, el Congreso ya determinó qué externalidades y consecuencias no anticipadas puede generar una decisión como esta y la forma en que el Estado tendrá que entrar a llenar ese espacio que claramente será llenado por economías ilegales. Hacemos entonces un llamado a no prohibir este tipo de técnicas en ninguna región del país. Todo lo contrario, hay que aprovechar los planes pilotos para comprender el verdadero impacto y los beneficios de esta técnica, identificar, por supuesto, los riesgos y definir planes para su gestión y mitigación. Si algo sabemos todos aquí presentes, es que una decisión política no puede generar más costos que los beneficios que pueden percibir. Como país no podemos arriesgarnos a perder esos recursos porque con esa pérdida estaríamos renunciando a la posibilidad de una recuperación económica, a desarrollar los territorios, a fomentar el empleo y la educación, a la sostenibilidad energética, a una protección eficiente del medio ambiente y a una transición efectiva y sostenible a energías limpias. No se puede entonces, señores congresistas, desconocer que la industria de los hidrocarburos es uno de los sectores más importantes de la economía colombiana, por su peso en las exportaciones y por los aportes al dinamismo económico que impactan las regiones de producción a través de la generación de empleo, capital humano y social, por la compra también de bienes y servicios, por la oferta de bienes públicos que se puede hacer gracias a esos recursos y a la actividad de la industria, que invierte de manera obligatoria, pero también voluntaria en materia social y ambiental, impulsando transformaciones positivas para las comunidades en las zonas de producción del país, donde hay presencia de grupos armados que van a querer llenar esos vacíos. Termino con esta reflexión, presidente. Los aportes de estas empresas son tan necesarios para el país. En 2019 aportaron 14,8 billones por conceptos de impuesto a la renta, regalías y derechos económicos. Las actividades de transporte, servicios petroleros, refinanciación y distribución de combustibles aportaron 4,9 billones de pesos en el año fiscal 2019. En total, el aporte fiscal de este sector, incluidos los dividendos de Ecopetrol, totalizaron 26,2 billones de pesos, cifra que equivale al 17% de los ingresos corrientes del gobierno central. Por lo tanto, no se puede prohibir el fracking pretendiendo, bajo falsos dilemas, proteger el ambiente, desconociendo las realidades políticas, económicas y sociales del país y sobre todo lo que está pasando en materia energética a nivel mundial. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad.